Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Vamos a Jueces, capítulo 13. Estamos en la mitad de los jueces. Bueno, no en la mitad de los jueces, en la mitad del libro. Porque ya los jueces, yo creo que este es el último. No, Falta más. Tenemos a Sansón, tenemos el levita de Micaía, los danitas, el otro levita y la guerra civil, la guerra contra Benjamín. Y se acaba el libro. Entonces, vamos a la opresión filistea. Recuerden esto, en la Biblia, más cuando uno estudia, cuando uno estudia toda la Biblia, hay una serie de detalles que el texto refleja o deja leerse para que usted y yo le prestemos mucha atención. Creo que una de las razones por las cuales el salmista dice: bienaventurado el varón, que en la ley del Señor medita día y noche. Otra de las expresiones la dice Jesús: escudriñad las escrituras. El deber del cristiano es día a día estar leyendo la palabra de Dios y cómo esa palabra de Dios le transforma a uno. Ese es parte del deber del cristiano. Entonces, vamos a ir haciendo unas paradas en algunos detalles que a veces los detalles tienen mucho que decir, a veces los detalles no tienen casi nada que decir. Hay un problema con esto de los detalles, y es que en ocasiones, por querer sacar la gran revelación, nos desviamos de la temática textual y empezamos a idealizar algunas cosas de acuerdo a ese detalle que hemos visto. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, a medida que vamos viendo la vida de Sansón, vamos a ver algunas cosas. Opresión filistea. Capítulo 13 de Jueces. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Cuando usted ve esa frase, recuerde, esta frase es uno de los detalles que tienen Jueces. Cuando usted lee esta frase, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, ¿qué viene después? Consecuentemente, lógicamente, el castigo. ¿de quién? Entrega mano a los enemigos. ¿Por qué? Porque se lo mal, porque se están. Porque estaba cumpliéndose la palabra que Dios le dio a ellos en ¿dónde? Si tú haces como estas naciones, yo te voy a hacer y como tú le vas a hacer a esas naciones. ¿Ya? Cumplimiento. Recuerden que en Josué, el versículo que vimos a lo último fue: no faltó ninguna de las buenas palabras que el Señor prometió a la casa de Jacob. Pero ahora en los jueces, el asunto está diferente que en la conquista. En los jueces ahora está: el pueblo se olvida de su Dios, no solo se olvida, hace lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entrega mando a los enemigos. ¿Cuántos años? 40. Esta vez fueron 40 años. Y había un hombre de Sora, de la familia de los danitas, el cual se llamaba Manón. Su mujer era estéril, no había tenido hijos. Noten ese otro detalle: su mujer era estéril. Y dice: no había tenido hijos. Cuando usted ve una mujer estéril en la Biblia, hasta este punto, recuerden que vamos hasta Jueces, ¿a quién recuerda usted? A Sara. ¿Y qué pasó con Sara? ¿A quién? ¿Y quién es Isaac? Muy bien. ¿Quién más? A Rebeca también. Ana. Ana. No, pero todavía no llega allá. Dice en la Biblia. ¿Qué recuerda en la Biblia? Hasta Jueces. La jueza. Ahora
a Rebeca. ¿Quién vio a Rebeca? No, Rebeca no era la esposa de Isaías. De Isaac. Y Rebeca era Esther. No. Sí, demoró para tener hijos, no concebir. Bueno, el punto aquí, adelante, el punto aquí es que las mujeres que son presentadas como estériles, generalmente, no pasan su vida en la esterilidad. Raquel no le daba hijos a Jacob. La Rebeca no la cuenta. Pero el punto no es ese, el punto es el que les acabo de decir. Yo estoy leyendo aquí que la mujer de Manoa era estéril y dice que no había tenido hijos. Solamente con yo leer ese versículo, yo puedo decir, a mí me parece que esta mujer ahorita va a tener un hijo. Ahorita va a tener un hijo. Razón, dos. Uno, se menciona que era estéril. Y hasta este punto, Dios es quien obra fertilidad en su pueblo. No por la mujer, no por Manoa, no porque el pueblo lo merezca, porque han hecho lo malo ante los ojos del Señor. Por Dios. Y la otra es que dice, no había. Bueno, entonces el ángel del Señor se le aparece a la mujer y le dice, cuídate de no beber vino ni licor y de no comer ninguna cosa inmunda, pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo, no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. ¿Qué podemos ver ahí? Que las costumbres que ellos tenían ya no tenían nada que ver con la ley de Jehová, ellos comían en el mundo, estaban viviendo, no conocía mucho, bueno, pero eso más adelante. Pero lo que se ve realmente es el plan y propósito de Dios. ¿Cuál? Levantar un Salvador, un juez, un a Israel. Noten que el versículo dice, él comenzará a salvar a Israel. A diferencia de otros pueblos. No dice comenzarán a salvar a Israel. ¿Cierto? Pero dice Dios se levantó un libertador. Sí, generalmente esa es la sentencia. Se levanta para salvar. Los hijos de Israel claman y Dios levanta a alguien. O alguien se levanta. Comenzará a salvar a Israel. ¿Desde qué momento comenzó a salvarse Israel? De manos de los filisteos. Manoa, en el versículo 8. Manoa implora al Señor después de que su esposa le cuenta la historia y le dice, te ruego, Señor, que el hombre de Dios que tú enviaste venga otra vez a nosotros para que nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño
que ha de nacer. Noten que la mujer era estéril, pero noten que ni la mujer Mi Manoa cultura, ni creen, Manoa, exacto, no tienen fe, creen que eso va a suceder. muy bien. Y no creen solamente que van a tener un hijo, creen que van a tener a alguien que salve a Israel de los filisteos. Esas son dos cosas importantísimas. Ahora, Dios escucha la voz de Manoa, el ángel viene otra vez a la mujer, y cuando ésta estaba en el campo, Manoa, su marido, no estaba con ella, entonces ella corrió rápidamente, le dijo: ha llegado, se me ha aparecido el hombre que vino el otro día. Manoa se levanta, sigue a su mujer y le dice: ¿eres el hombre que habló a la mujer? Y él respondió: yo soy. Interesante, en sus versiones dice así: ¿eres el hombre que habló a la mujer? El 11, La reina dice, eres el ángel. que habló. Dice, eres tú aquel varón que habló a la mujer y él dijo, yo soy. Interesante, no dice mi mujer, Aquí dice mi esposo, allá dice mi esposa. Dice, eres tú el varón que habló a la mujer y él dijo, yo soy. 12. Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser el modo de vivir del muchacho, y cuál su vocación? Y el ángel del Señor dijo: que la mujer atienda todo lo que le dijo. Entonces, versículo 11, Manoa dijo al ángel del Señor, 15: permítenos detenerte y prepararte un cabrito. Y el ángel respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu alimento. Mas si preparas un holocausto, ofrécelo ¿a quién? Al Señor. Y Manoa no sabía que era el ángel del Señor. Manoa dijo al ángel del Señor: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumplan tus palabras te honremos. No tenéis. El ángel le acaba de decir que le ofrezca un holocausto al Señor. Y Manoa sigue empeñado en, aquí la palabra que utiliza es honrar. Honrar, adelante. ¿A quién se debe honrar? ¿Por qué? ¿Cómo sabes? ¿A dónde? No hemos salido después todavía. Vamos de Génesis a Jueces. Ajá. Recuerden la sentencia: Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno. Al Señor tu Dios adorarás. Ofrecer un holocausto a alguien es una muestra de adoración. Solamente a Él servirá. Entonces, Él le dice: Pero si ese ángel si era y ella también se había revelado, le había dicho que soy. ajá, vamos a ver qué dice el ángel. Él le dice: ¿por qué preguntas mi nombre viendo que es maravilloso? Y Manoa tomó el cabrito con la ofrenda de cereal, los ofreció sobre una piedra. ¿A quién? Al Señor. Y el ángel hizo maravillas, mientras que Manoa y su mujer observaban. Pues sucedió que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió en la llama del altar. Y al ver esto, Manoa y su mujer cayeron rostro en tierra. Y el ángel del Señor no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces Manoa supo que era el ángel del Señor. Jueces 13:16. Dice: el ángel del Señor respondió a Manoa: si me preparas un holocausto, ofrécelo al Señor.
Manoah ofreció el holocausto, preparó el holocausto y lo ofreció al Señor. Dicen Manoah y su mujer: ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. Jueces 6:22. Búscate esa cita. Jueces 6:22. Claro, búscate Deuteronomio 5:26. Y yo leo Génesis 32:30. Jueces 6:22. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Deuteronomio 5:26. ¿Por qué? ¿Qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Génesis 32:30. Jacob llamó ese lugar de Noé porque dijo: he visto a Dios cara a cara y todavía sigo conmigo. En el 2:1 dice: y el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os conduje a la tierra que había prometido a vuestros padres y jamás quebrantaré mi pacto con vosotros. Como ese texto que habla del ángel de Jehová en Jehová. Y él dice aquí: mi nombre es admirable, o sea, ya lo cambiaron a maravilloso, no sé por qué, porque admirable tuvo relación a ese día con Isaías, pero ya lo cambian a maravilloso. Probablemente estas alusiones al ángel del Señor deban leerse como una teofanía. Una teofanía es una revelación visible de Dios. Recuerden que Dios le dice a Moisés que no hay quien vea su rostro y viva. Pero una teofanía es una revelación visible de Dios. No es lo mismo ver a Dios que ver una teofanía. No sería cristofanía. En este caso no estoy muy seguro. En este caso no estoy muy seguro de que sea una cristofanía. Si hay unas ocasiones en las que sí se presenta Cristo, pero en este caso no creo Porque que. nosotros vemos en el Nuevo Testamento que Cristo es el rostro visible del Dios invisible. Y aquí ellos están viendo precisamente el rostro visible. O sea, en todo lo que hemos leído, todos dicen: ah, he visto a Jehová. Sí. Sí, es. Ahora en ese caso no se podría adorar. Yo no estoy seguro por el hecho de que es que siento que en el contexto se está buscando una imagen, ¿ya? Tenemos el espote de Gedeón, tenemos después, bueno, el mismo Gedeón derriba una cera que hay por ahí, tenemos después la del levita, que vienen nosotros y se la roban. O sea, hay como la necesidad de, necesitamos una imagen y entonces esa imagen es Dios. Entonces creo que por ahí está el asunto de que no te harás imagen. ¿Ya? En caso tal de ser Cristo, una cristofanía,
pues yo creería que sí. Sí se podría adorar a Cristo. Pero es que en este caso yo diría que no, en el sentido de que para Manoah, en él no estaba que ese era el Dios de adorar. Ok, Sí, exacto. él no lo tenía, para él no era el Dios, o sea, entonces ya se iba a desviar. Aunque sí lo era, lo vemos que sí lo era, pero para él en ese momento, él no lo tenía claro, y no después es que dice, era Dios, era Jehová, y mira que vamos. Hablando de ese tema, hay aquí un paréntesis que tiene que ver con el asunto. Hay algo que nos pasa a nosotros los latinos, no sé si a los españoles también, pero por lo menos a los latinos nos pasa que nosotros utilizamos el nombre de Jehová. Y resulta que Jehová no es un nombre, por decirlo así, legítimo para Dios, porque el nombre como tal es YHWH. Sí, entonces eso uno no tiene la capacidad de decir. Para entenderlo, uno lo lee Jehová, otros lo leen Yahvé, otros lo leen Yahvé. Sí, y no hay la certeza de cuál es. Sí, pero resulta que la mayoría de veces en las que usted clama a Dios por el nombre de Jehová, Dios le responde. ¿Ya? En paréntesis va en línea con lo que el hermano Carlos comentaba, que puede que Manoah no entendiera que ese era Dios, como hoy nosotros podemos entenderlo. Era Cristo, era el ángel del Señor, era el Señor mismo. Puede que Manoah no lo entendiese así. Hoy en día, no se ponga usted a pelear con gente que le diga, no, es que Jehová no existe. La gente no lo entiende de esa manera. Dios en su misericordia nos atiende a nuestra súplica cuando le cantamos la gloria de Jehová es grande. Dios recibe esa, porque hemos entendido quién es ese Jehová, qué es Dios. ¿Ya? Recomendación, bueno, eso sí es personal. Cuando usted conozca a Dios por los nombres de Dios, alabe a Dios por esos nombres que Él tiene. Un ejemplo, hay un nombre que a mí me gusta mucho que es Jehová Sabaoth, que es el Señor de los ejércitos. Entonces yo alabo al Señor de los ejércitos porque me guarda. Él me defiende, me protege. Él cuida de mí. Es mi bandera. Así es, Jehová Nisi. Entonces, es una de las maneras en las que usted va creciendo en su relación con Dios. Bueno, entonces ahí tenemos el asunto del ángel del Señor. ¿Qué pasa después? La mujer da a luz y le pone por nombre Sansón. Y Sansón crece y el Señor lo bendice y el Espíritu del Señor comienza a manifestarse en él entre Sora y Estaol. Y en el 14 dice: Sansón descendió a Timná, vio una mujer de las hijas de los filisteos. Cuando regresó, le dijo: papá, mamá, vi a una mujer en Timná, tomádmela por mujer. Ellos le dijeron: ¿no hay acaso entre tus parientes una mujer entre todo nuestro pueblo para que te vayas a ir a los filisteos incircuncisos? Y Sansón le dijo: tómala para mí, porque ella me agrada. Su padre y su madre no sabían que esto era del Señor, porque él, ¿cómo tienen ese de allá? Versículo 4. Minúscula y acentuada. En mayúscula. Yo Aquí está en minúscula, acentuado, él. Está en minúscula. No, aquí no tengo ¿Qué tienes? el 4. Ajá, para considerar.
que espera de parte del Señor, que buscaba la ocasión de confrontar a los filisteos, porque aquel tiempo los filisteos dominaban el pueblo. O sea, Sansón, estaba haciendo la religión. No sé porque acá está mayúscula. Y anterior a ese está el nombre del Señor. Acá dice Jehová, el Señor. Porque Jehová debería estar en... La verdad que en el contexto no va a entender que era Sansón el que andaba buscando ocasión contra los filisteos. Creo que Y de pronto estaba cansado de tanta presión que no recibía un poco. era correcto el mayúscula. Si nosotros miramos a Sansón, ¿qué hacía buscando una mujer entre los filisteos que eran sus enemigos? Estaba buscando a Sansón con ocasión. Estaba buscando lo que no se le ha pedido. Fuera de la ley de Dios y los papás, o sea, yo veo una actitud como de esos peladitos que cogen a los papás y me hacen, y los papás lo complacen, tal vez hijo único después de no poder tener hijos y esas cosas, pero es que yo observo que desde que el ángel de Jehová se le aparece a la mujer, hay un desconocimiento de la ley de Dios en ellos. No, será nazareo, pero como que no sabían que era nazareo. Vamos a llamarlo a que nos diga qué es lo que hay que hacer, o no había ni siquiera con quién consultar en la ley de Dios que era un nazareo. Entonces, hay muchas cosas curiosas. Fíjate que la mujer no tiene nombre, y eso es muy diciente en las escrituras cuando una persona se cita la mujer o el otro o aquel y no dice un nombre. Primero, la mujer no tiene nombre, o sea, ya eso es extraño. La mujer del levita tiene nombre. La concubina del levita, no recuerdo. No bien. No recuerdo. Antes, sí. Esta no tiene nombre. La otra cosa curiosa es que la que le pone nombre a Sansón es la mujer. El nombre que le pone es un nombre de origen mesopotámico, Shemesh. Ese Shemesh, a mí ese Mesh es el mismo de Gilgamesh, que es el nombre mesopotámico para Nimrod, que el primer anticristo. Pues hay una cantidad de cosas aquí que uno dice, pero ¿qué es lo que pasa con ese Sansón? sí, ¿no? Y sobre todo, Dios escoge a esa gente para él que había. Y me tiene pensando que Sansón más adelante coge las puertas de la ciudad, se las acomoda en el hombro y las lleva por allá arriba en un monte. ¿Y de qué tamaño era Sansón? Para coger las puertas de la ciudad. Y que esa puerta tiene que ser como de 3, 4 metros. Entonces hay muchas cosas ahí. Hay muchas cosas ahí sospechosas en eso. Y Ahí no le recibe, el ángel de Jehová no le recibe, si quiere hacer una ofrenda a Jehová y eso, pero a Gedeón se le dice, ve y prepara, cabrito, no, o sea, yo no te recibo nada, o sea, yo no voy a participar contigo de la cena, una cena no voy a participar contigo. O sea, hay muchas cosas en ese texto que realmente lo dejan a uno pensando. sí, recuerden esto. Y seguiremos pensando, pues, ¿quién lo va a aclarar? Ajá. Recuerden esto. Después de Gedeón, el pueblo de Israel viene en caída. Y hay algo que me parece muy interesante aquí también, es que Sansón dice que hace un voto de nazareo, pero va y se casa con una Pero fíjate, Sansón hace Ah, voto, ¿no? la mamá. El ángel dice va a ser nazareo y Ajá. la mamá no puede echar. La mamá en que andaba, de que la mamá andaba comiendo inmundo, mi hijo es ojo que me sidra, ni cojas cosas inmundas, no comas inmundo, y esto y lo otro, y el niño va a ser nazareo y no le pasará navaja por su cabeza y todas las cosas. Pero no vemos a Sansón haciendo ese voto nazareal, ni que tuviera idea de que era eso. Que ya comienza la vida de Sansón ya, el relato ya adulta.
Aquí no comienza, no habla de la niñez de Sansón aquí en la Biblia. Pero habla. sí tenía idea porque, por ejemplo, cuando mata al león, cuando coge la nieta, pues dice que no le comenta a su padre. Entonces, sí tenía ese conocimiento. Vamos a ir a ese episodio. Versículo 10. 10. No, mira, 5. Desciende a Timná con su padre y su madre y llega a los viñedos de Timná. Y he aquí un león joven venía rugiendo hacia él. ¿Qué pasa? El Espíritu del Señor viene sobre él con gran poder y lo despedazó como se despedaza un cabrito, aunque no tenía nada en su mano. Descendió y habló con la mujer, no le dijo nada a sus padres, y ella le agradó a Sansón. Cuando regresó más tarde para tomarla, se apartó del camino para ver el cadáver del león. Y había un enjambre de abejas y miel en el cuerpo del león. Recogió la miel en sus manos, siguió adelante comiéndola mientras caminaba. Cuando llegó donde estaban su padre y su madre, les dijo, les dio miel y ellos comieron, pero no les contó que la había recogido del cuerpo del león. Primera manifestación del Espíritu de Dios en la vida de Sansón. Esto le da un poco de risa por aquí. Segunda. Sí. En el 13:25 el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Ok, cierto. Segunda manifestación del Espíritu de Dios en Sansón. Me da un poco de risa porque a veces, bueno, más que todo en otras denominaciones que tienen un estilo doctrinal pentecostal, neopentecostal, dicen que una de las manifestaciones del Espíritu de Dios es que usted salga hablando en lengua. Y yo creo a Sansón aquí matando un león. Y que yo le diga a una persona de esa, imagínense que yo iba caminando por ahí, me salió un perro de esos bravísimo, y yo sentí que el Espíritu de Dios me cogió así, yo cogí ese perro y lo despedacé. ¿Qué dirían de mí? Oye, usted tienes un demonio, vamos a reprenderlo en el nombre de Jesús. Endemoniado. Interesante, ¿cierto? Interesante, ¿cierto? Y él lo mató y no le dijo nada a sus papás por fin. No sabe. Ese es el misterio. Se lo guardó. Vendió hasta de la miel y no decía ¿Cuál nada. es el misterio de la miel? ¿Por qué león? De ese cadáver. Ajá. ¿Por qué está ese detalle? ¿Será porque el enigma ese va a ser el Porque va a enigma? venir un enigma. Eso es lo que ¿Y qué va a ocasionar el enigma? la trifulca entre los filisteos y Muy bien, exactamente. Entonces, él dice, 14, del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura. 3 días no pudieron descifrar ese enigma, y no lo iban a descifrar. Entonces, al final del 7º día, le dijeron, ¿qué es más dulce que la miel? ¿Qué es más fuerte que un león? Y él les dijo, si no hubieres arado con mi novilla, no habríais descubierto mi enigma. 19. Entonces el Señor, el Espíritu del Señor, vino sobre él con gran poder. Nuevamente la expresión. El Espíritu del Señor viene sobre él con gran poder. Y descendió a Ascalón, mató a 30 de ellos, tomó sus despojos y se los dio
a los que le habían declarado el enigma. Sube a la casa de su padre y la mujer de Sansón es dada al compañero que había sido su amigo íntimo. Vamos a pasar volando esta parte, porque quiero que lleguemos a la concubina. Capítulo 15. Las zorras incendiarias. Sansón tiene sabiduría. Coge una zorra, le amarra una antorcha y la suelta. Ay, ¿cómo dice el versículo 3? El 3. Entonces Sansón le respondió: esta vez no tendré culpa en cuanto a los filisteos cuando les haga daño. Sigo. Capturó 300 zorras y las juntó por la roncola. Ese otro que como usan 300 vainas Ah. para amarrar en las colas. Ese otro. Y no le hicieron nada. Ajá, es tremendo, sí. Bueno, 300 zorras y prenderles a esas antorchas. ¿Ah? Y allá van esas zorras. Sí. Y no se queman las zorras, se quema es. Lo que. Bueno, imagino que una que otra se quemó en ese. Entonces las colitas y que no. No es incendio. Noten esta expresión en el versículo 8. Sin piedad los hirió con gran mortandad y descendió y habitó en la hendidura de la peña de Etán. Aquí dice cadera de luz. Cadera de Milo. Con gran mortalidad. Yo digo cadera y mundo. ¿Alguna vez han visto a un Dios sin piedad? ¿A cuál Dios? A Algún Dios me un Dios. Claro que sí, ¿Alguna vez han visto a nuestro Dios Ahora. sin piedad? Porque algún Dios sí lo hemos visto sin piedad, por ahí esos dioses tienen que ser Dios. Hasta jueces, hasta lo que llevamos de jueces, lo han visto. Sin ¿Cuánto? Dios sí. Éxito de Faraón. No le estuvo bien. Ah, bueno, en ese momento no. Pero antes, durante toda la historia, sí. O sea, tanto que salió gran multitud de ellos, un pueblo de Israel. Tengamos cuidado cuando en nuestras vidas estamos reflejando. Repito, tengamos cuidado cuando nosotros como creyentes tenemos la posibilidad de mostrar a otros el carácter de Dios y lo reflejamos de una manera que no corresponde al carácter de Dios. Tengamos cuidado. Versículo 16. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón sobre el montón. Sansón cogió una quijada fresca de un asno y mató a 1000 hombres. ¿De dónde? De los filisteos. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor había venido sobre él con gran poder. Versículo 18. Después sintió una gran sed y clamando al Señor dijo: tú,
has dado gran liberación por mano de tu siervo, y ahora moriré yo de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Y abrió Dios la cuenca que está en Leví, y salió agua de ella. Cuando bebió, recobró sus fuerzas, se reanimó. Por eso que en aquel lugar se llamó En Jacor, el cual está en Leví hasta el día de hoy. Sansón juzgó a Israel 20 años en los días de los filisteos. ¿Por qué aparece esa pregunta allí? Antes de introducirnos a la historia de Sansón y David. Después de que Sansón cogió una quijada y mató a 1000 tipos. Repito la pregunta. ¿Moriré yo de sed y caeré en manos de los incircuncisos? ¿Qué le iba a pasar? Porque le iban a mandar los filisteos. Ok. Cuando nosotros vemos esta pregunta así de plano, ¿cuál es la respuesta que creemos que es la correcta? ¿Morirá o no morirá? No va a morir porque si Dios está con él, está con el Espíritu de Dios, ¿cómo va a morir? Esa es la pregunta que se hace Sansón. ¿Moriré yo? Con el poder que tengo, voy a morir yo en manos de estos incircuncisos, tratados de matar 1000. Muy bien. Con una quejadita de. Al menos no de ser. Que era lo que tenía en ese ¿Cómo vivía? Entonces noten, los detalles son importantes. Él dice, moriré yo de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Esta es la primera ocasión en la que Sansón habla con Dios. Segunda ocasión, mi hermano Uga, 16:28, ¿qué dice? De lo Entonces Sansón invocó al Señor y dijo: Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me des fuerza solo esta vez. Oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis 2 ojos. Interesante, ¿cierto? 2 veces se registra en Jueces que Sansón habla con Dios. La primera, para hacerle una pregunta que suena crítica, así como la hizo el pueblo de Israel en el desierto. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muramos aquí en el desierto? Y así fue, muy bien. Danos pan, danos agua, danos carne, danos esto. ¿Para qué me tienes aquí? Después de haber matado a tanta gente, ¿moriré yo de sed? ¿Voy a desmayarme y los incircuncisos estos a los que no he matado van a cogerme y me van a cautivar? Hubiera sido mejor que lo cogieran ahí, que lo cogieran como lo cogieron. Historia de Sansón y Dalila, la conocemos, clarita, ¿cierto? Muy fácil esa historia, muy diciente. Y escuchen esto, versículo 23. Los príncipes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón y para regocijarse, pues decían: nuestro Dios ha entregado a nuestro enemigo Sansón en nuestras manos. Y cuando la gente lo vio, alabaron a su Dios, pues decían: nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestros muertos.
¿Alguna vez en las victorias de Sansón notaron que la gente alabó a su Dios? ¿Que la gente rindió holocausto a su Dios? ¿Que la gente glorificó a Dios? No, ¿cierto? Qué raro que aquí el autor de Jueces nos relate que estos tipos que son incircuncisos, llamados varias veces incircuncisos, ofrezcan holocaustos a su Dios, ofrezcan sacrificios a su Dios, se regocijen en su Dios, alaben a su Dios, porque Sansón mismo decidió entregarse a él. Qué raro, ¿cierto? ¿Para qué vivimos usted y yo? Para alabar a Dios, para exaltar a Dios, para alabanza y gloria de su nombre hemos sido creados. Ahorita les decía que tengamos cuidado con las representaciones que damos acerca de quién es nuestro Dios. Y Sansón acaba de entregarse en bandeja de plata. Y sucede que cuando ellos están alegres, su corazón estaba alegre, dijeron: llamen a Sansón para que nos divierta. Como quien dice, estamos alegres pero queremos más alegría. Y llamaron a Sansón, lo pusieron en pie entre las columnas, y me imagino cuántas barbaridades le dijeron, cuánto se burlaron, porque dice, y él los divertía. Esa expresión, y él los divertía, significa él era el objeto de burla. Entonces Sansón clama a Dios por segunda vez y le dice: te ruego que te acuerdes de mí, y te suplico que me des fuerzas solo esta vez. ¿Para qué? Para vengarme de mis enemigos. No tengo. En el capítulo 13, en el versículo 5 dice: concebirá y dará a luz un hijo, no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Es Nazareno. No se puede tocar el pelo. Consagrado a Dios. Era Voto que es así. como Samuel, sí, consagrado a Dios. Como una persona dedicada A Dios. y el tipo que había sido consagrado a Dios ahora está diciéndole a Dios: acuérdate de mí. ¿Cuál era la función de ese tipo? Acordarse de Dios cada minuto de su vida. Cada día él tenía que acordarse de su vida, porque había sido consagrado a Dios. Se olvidó de Dios y empezó en caída, tal como quién, como los israelitas. Se acordaron de su Dios y empezaron con todo. Pegaron contra Dios con el pecado de Acán, cayeron, el Señor les reveló y van para arriba con toda de muerte. Muere Josué, muere Caleb, toda esa generación sirve a Dios y ahora están los jueces. ¿Y quién se acuerda de Dios?
cuando están en la opresión. La misma historia de Israel, ahora reflejada en Sansón, que está siendo objeto de burla y le dice: déjame vengar de los filisteos por mis 2 ojos. Y Sansón asió las 2 columnas del medio sobre las que el edificio descansaba, se apoyó contra ella con su mano derecha sobre una, con su mano izquierda sobre la otra, y Sansón dijo: muera yo con los filisteos. Y se inclinó con todas sus fuerzas, y el edificio se derrumbó sobre los príncipes, sobre todo el pueblo que estaba en él, y los que mató al morir fueron más que los que había matado durante su vida. Entonces descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, tomándolo, lo llevaron y sepultaron entre Sora y Estaol, en la tumba de Manoah, su padre. Sansón había juzgado a Israel 20 años. 20 años. ¿Cuántos años tenían cumplimiento los filisteos? 40 años. 20 años jugó Sansón, y no tenemos, aquí no dice que hubo paz ni descanso en la tierra. Es decir, la progresión de paz, de reposo, de la tierra prometida, de la tierra que fluye leche y miel, de la abundancia, de la belleza de estar con Dios, parece que desapareció del pueblo de Israel. Jueces termina rematando con el capítulo 17, la idolatría de Micaías, porque Micaías es un hombre de la región de Efraín y tienen unas piezas de plata, y entonces dice la madre: yo de corazón dedico la plata de mi mano al Señor por mi hijo, para hacer una imagen tallada y una fundición. Y entonces después busca un levita de la familia de Judá, de Belén, y entonces Micaías tiene ahí como un lugar de culto. Y Micaías consagró al levita. El levita llega a ser como un sacerdote, y entonces Micaías dice: ahora sé que el Señor me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Pregunta: ¿de esa manera iba a prosperar Micaías? Entonces ya tenía 2 hijos en el poder ahí también. Hay una frase que dice que el opio de los pueblos es la religión, dando a entender que el religioso puede lucrarse del pueblo o la religión que profesa. ¿Cuál es la fórmula para prosperar? Date el reino de Dios y tu justicia. No, después se fatal. La obediencia es un mandamiento. Muy bien, la obediencia. Obediencia y disciplina. Dios le dijo: oye, Micaías, ve allá y fúndete ese poco de plata, ya es una cosita bien bacana, y trate un levita. Dios te dijo eso, Micaías. No es cierto. Por lo menos aquí lo dice. No, No, hay como. Pastor, ¿qué significa terapia? Terapia. ¿Qué versículo? Y en 5. Y este hombre Micaías tuvo casa de Dios e hizo Ephod y terafines. Bueno, acá dice ídolos domésticos. Ya les digo. Tiene que ver con Eh, la 5, 6.
Serafín es la palabra hebrea. Tendría que buscar un diccionario. Porque siempre tenemos la necesidad de tener algo que adorar, ¿no? Pasa en esos tiempos y pasa actualmente también. Y a veces adoramos los hijos, no sé, qué cosa de dinero. Siempre tenemos una soberana. ¿Por qué? Porque fuimos creados para adorar. Y tenemos la necesidad siempre de estar viendo algo, cuando Dios no lo ve con el último lo que pensamos. Dice alusión despectiva a los ídolos o a las imágenes de divinidades paganas. Idolatría, ídolo. Sí, es una palabra griega, tendría que buscarla para poder darle bien el concepto de lo que significa. Yo tengo una pregunta en el versículo 7. Había un joven de Belén de Judá, la tribu de Judá, cuál era levita y forastero allí. O sea, ¿era de Judá o era levita? ¿O era llamado de Judá porque era un levita en Judá? ¿Cómo era eso? ¿O era un falso levita? Era de verdad, recuerden que los El 7. recuerden que los levitas no tenían tierra. Era de la familia de Judá. Pero como la expresión dice, de la tribu de Judá. Sí, era de la familia de Judá, pero era levita. ¿Y cómo podía ser? Que tenía que ser de la tribu de Leví. ¿Era de Judá o era de Leví? O era de Judá, o era de los levitas. Lo extraño es que dice, había un joven de Belén de Judá. Dice, de la tribu de Judá. El cual era levita y forastero él. Porque claro, los levitas quedaron distribuidos por todos lados. Pero aquí, como aquí está aclarado, dice de la tribu de Judá. La mamá era de la tribu de Judá y su papá era Bueno, fue un chavo de tal manera que a ella le servía. Sí, ¿y por qué lo mandó a llamar? Porque recuerden que la función del levita era servir de sacerdote a todas las tribus, por eso no tenían tierra. ¿Ya? Lo interesante es que esto no era ni de Dios ni traía nada bueno para Israel, al contrario. Y entonces, en el versículo 30 del 18 dice: los hijos de Dan levantaron para sí la imagen tallada, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Manasés, y sus hijos fueron sacerdotes para la tribu de los danitas, hasta el día del cautiverio de la tierra. Levantaron pues para sí la imagen tallada que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en sí. Sincretismo. ¿Saben qué es sincretismo? La mezcla de religión. Recuerden que Dios ha dejado claro que Él es un Dios santo, Él es un Dios celoso. Por eso Josué les dice: ustedes no van a poder servir a Dios, porque Él no va a tolerar las loqueras que ustedes van a hacer. Y así llegamos a la historia del levita y la concubina. ¿Qué hora es? ¿Cuál es la palabra? Sincretismo. ¿Cómo? Sincretismo. Sincretismo es cuando usted es cristiano y entonces usted dice: oye, pero a mí me parece que uno debería poner un santo ahí, el santo de Valledupar, y entonces mete usted el santo de Valledupar en la iglesia cristiana, porque el santo de Valledupar y la iglesia está en Valledupar, y hay, si estamos en Valledupar también hay que... Eso es sincretismo.
Santo de Sion, traerlo a la nueva Jerusalén. Y eso es sincretismo. Bájalo de allá donde está. No, y a veces tenemos un sincretismo bravo en nuestros corazones. De verdad. Creemos que Dios es una religión. Y entonces, como Dios es una religión, empezamos a tomar de esta religión y de esta. Y entonces yo declaro, yo proclamo, yo profetizo porque yo tengo el poder. Son cosas muy serias que hay que prestarle mucha atención. Y entonces nos vamos desviando de cómo debemos vivir como creyentes. ¿Por qué? Porque nosotros mismos torcemos el camino. Cuando ya todo está revelado y está clarito, si uno no lo lee, y cuando lo lee, El puente está hecho. Por el puente, no trae de otro lado. el Cristo del camino, la verdad y la vida. Ya. Más nada. Sí. Seguro que ya estamos formateados y desaprender para volver a aprender es lo más duro que hay. Eso es lo que hay en la idea. Nosotros venimos formateados en la. Nosotros tenemos ya Ese chile de formateado ya preprogramado y cuando tú vas a la escritura comienzas a empezar con un poco de cosas, pero te pasa por alto porque tú estás preformateado de un modo y tú no vas a cambiar ese modo. Rapidito, la historia de la concubina y levita. Cuéntenme, ¿qué leyeron? ¿Qué les llama la atención? ¿Y qué aprendieron de Dios en esta historia? Rapidito que se nos va. Ya son así, pasó el igual. Y aprendí. Yo quedé y un pantalito. Increíble esta historia. ¿Qué aprendí de tal? ¿Qué aprenden ustedes de Dios en esa historia? ¿Qué les gustó de la historia? A mí hay algo que me gustó. ¿Qué es la persona? No, a mí me gustó que el tipo fue y la regó por las 12 tribus. Me gustó eso. Amiga, oiga, ¿le gustó eso, doctor? Y eso que no le tomó un pedacito a él, le gustó. ¿Sabes por qué me gusta? Porque es una de las maneras de ser protestante que ha pasado. Yo soy una de las personas que dice, bueno, casi siempre lo hago, no siempre lo hago. Y le pido a Dios mucha sabiduría para hacerlo. Yo digo, esto está bien y esto está mal. Si la persona hace lo que está mal, entonces yo le hago caer en cuenta que ahí estaba lo bueno. ¿Qué era lo bueno? Empezando por el levita. ¿Qué era lo bueno? ¿Qué tenía que hacer el levita? Desde el inicio. No, todavía no era. Bueno, hay veo yo que dicen que la mujer es infiel a él. Y bueno, así como antes decía que cuando la mujer le era infiel, la apedreaban. Entonces él debía que estudiar, pero como usted no sé.
No buscar. Puede ser. No buscarla. No sé si no buscarla, pero Es la definición primero de sacra de que concubina, concubina. bíblicamente. Era una esclava y tenía un estatus legal inferior al de la esposa. Pero con derecho. Era su claro. Una esclava. Digo, con derecho. Sí, de anteriormente era. Sí, estaba por abajo de la esposa. Por eso es que Abraham le dice a Sara, ahí está, Ahí está. haz lo que tú quieras. Si fuera cosa de Abraham, Abraham no lo hubiera hecho eso a Sara. Pero no era, por lo menos, Agar no era concubina de Abraham. No, era sierva de Sara. Era sierva de Sara y lo que se hacía fue inseminación en el vientre prestado. Pero concubina era que era, Esclava. pero además era mujer de él, No. Sí, pero no es la figura legal. no como esposa, pero era la mujer. Ah, o sea, después que Sara le dijo. Era la querida, pero ahí en la casa era. Sí, sí. Él Abraham fue obediente, él Sí, sí, obedeció a su esposa. Era la amante legal. Hay un amante ahí. Carla, La legalizó. Bueno, pues entonces estamos en el levita. ¿Qué pasa? ¿Qué debía de hacer levita? Sí, que tenía que hacer. Noten el versículo 7. El hombre se levantó para irse, pero su suegro insistió, de modo que pasó allí la noche otra vez. Era como que le gustaba el. Sí, cierto, que es raro. Sí, porque te ven que. No. Vete tú nomás, uno, primero, y después de ella ese era otro, y pegaba una borrachera y la podía ir. Pues es que esa historia, a mí la verdad, en las dos historias me dejaron como que en blanco. No, para mí es lo que uno alcanza a entender, lo entendimos. Lo que no, porque lo revela el Espíritu Santo, hermano, porque estos mismos nosotros no nos podemos meter a controvertir algo que uno no va a entender nunca. Bien, ¿qué alcanza a entender? No es que yo fuera el otro de El otro levita. Ah. Ah, el mucho de levita. el levita del 18, no el levita del 19. No, este también lo dice. A mí no le vimos. A mí no le vimos, pero Les voy a leer algo aquí. Para mí es una historia realmente extraña, todo. Pero extraña en qué sentido. En el sentido de que, o sea, como que hace esa historia ahí, que eso, o sea, En el libro de los jueces, ¿verdad? En el periodo de los jueces. sí, al final vemos que, digamos, ese choque fuerte Ajá. es lo que hace que el pueblo de Israel se mueva nuevamente a ser uno y pelear o sea, lo hace reaccionar y volver a Es ver interesante, lo que sí. está pasando aquí. Mira el estado en que hemos quedado, porque eso pasó en Exacto. Sodoma y Gomorra 500 años atrás. Exacto. Y entonces noten esto. El pueblo siempre tenía alguien que los oprimía, pero el pueblo nunca se juntaba para defenderse de sus opresores. Y porque aquí sí. Eso fue una terapia de choque. ¿No les parece extraña la fábula que hay en Jueces? Y sabe que también noté ahí, pastor, que bueno, cuando Israel peleó contra, porque ellos más que todo era para pelear contra Gaza, el pueblo donde pasó, donde violaron a la concubina. Gaza. No, Benjamín. Pero él decía Gaza, La verdad. Galá, Sí, El amigo de Benjamín. Y mi mamá. eso es. Gibea de Benjamín.
Y ellos después de que ya, bueno, ahí vi yo, bueno, entendí eso, porque ellos consultaron, Israel consultó a Dios y Dios le dijo que los entregaría, pero siempre yo en el primer vi que los de Israel más bien salían muriendo un poco. Y otra vez volvían y consultaban a Dios. Y ya el último día que consultaron, sí, Dios le confirmó que se lo había entregado. Y ese día sí vencieron. Pero también veo que ellos mataron casi a los niños, a las mujeres y todo. Entonces quedaron como que pocos hombres. Pero ellos como que habían hecho un juramento a Dios de que las mujeres de ellos no se iban a unir en matrimonio con los de Benjamín. Ay, ¿qué hicieron entonces? Entonces ellos buscaron mujeres de otras partes para que ellos pudieran volver a tener hijos y volver para no extinguirse. para no extinguirse ¿cómo le diría? O sea, combatieron, acabaron y con lo que quedaron tuvieron misericordia. Eso. Ellos no querían que la tribu de Benjamín se extinguiera, era toda no es que las 12 tribus de Israel son ellos, entonces ellos no querían, quedará Israel sin esa, no sé si ustedes lo leyeron o no. Pero no sé. Porque esa derrota de Judá, algo había de juicio contra Judá de todas maneras ahí. Sí, porque no lo vencieron enseguida. Sí, Ajá. de Judá, tenga, y volvía y tenga. Y otra vez. Y ya la última vez fue que consultaron otra vez, ahí sí Dios le dijo, sí, vayan, ya se los entregaron. Noten el versículo 19 del 21. Dijeron, he aquí cada año hay una fiesta del Señor en Silo, que está al norte de Betel, al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquén, al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo, vayan, embosquen en las viñas, quédense allí, y si las hijas de Silo salen a tomar parte en las danzas, salgan de las viñas y tomen cada una a su mujer. Ellos habían jurado que no se iban a dar las hijas para casar. Pero pasó como los gabaonitas. Nosotros se las vamos a poner ahí, róbenselas. ¿Quién está diciendo a mí el autor de jueces de esta gente de Israel? Esto está echado a perder. Yo lo voy a leer en este resumen que dice. La situación de Israel se ha deteriorado tanto que algunos del pueblo de Dios se comportan como Sodoma y Gomorra. La guerra civil entre las tribus, ese es el resultado. Esta última historia, en la conclusión del libro de Jueces, atribuye la miseria de Israel a la falta de un rey. Escuchen bien, atribuye la miseria de Israel a la falta de un rey. ¿Es así o no es así? ¿Cuántos dicen que sí? A ver, ¿cómo es, pastor? Esta miseria de Israel se le atribuye a la falta de un rey. ¿Pero quién se la atribuye? Ellos. Lo mismo de ahorita. Ajá. Lo mismo le dieron lo que escribió el texto de Jueces. Ajá. Israel está diciendo, esto es porque no tenemos rey. Ya. Está pasando esto porque no tenemos rey. ¿Es así o no es así? Pues no No, considerar así como ¿por qué? su rey. Porque tienen a Dios, o sea que es su rey. No es Ajá. considerado. ¿Y qué pasa con que Dios sea su rey? Pues que sí tienen como que alguien al cual, o sea, sí tienen un rey al cual, o sea, Porque que entonces si no se atribuye a eso, ¿a qué se atribuye? a alguien. El pecado de ellos mismos. Recuerden, la fórmula para prosperar es, ahí está la ley. Si usted sigue todas estas cosas, te va a hacer un bárbaro, pero si no, maldición, 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 maldición. Entonces, Benjamín es la tribu que peca. Aún más, son los hombres de Gibeá, la ciudad natal de Saúl.
quienes se comportan como el pueblo de Sodoma. La acción de Saúl en 1 de Samuel 11, 6 al 8 trae a la memoria la profanación que hace el levita de su concubina. Finalmente, Judá, la tribu de David, es la tribu que el Señor elige como líder en lugar de Benjamín. Los benjamitas prácticamente se han convertido en cananeos. Sin embargo, nadie está libre de culpa. Cada tribu está haciendo lo que cree conveniente. La conclusión a extraer es que se necesita un rey de Judá y no de Benjamín. David calificará, no Saúl. Sin embargo, incluso David, siendo solo un hombre, se muestra insuficiente para la tarea, tal como se mostrará en 2 de Samuel 12, del 10 al 11. Solo el Señor, a quien el pueblo ha rechazado, puede ser su verdadero rey. Los 12 pedazos. A menudo se supone que el levita divide a la concubina en 12 partes y luego envía una pieza a cada tribu para llamar la atención sobre la horrenda hazaña de Benjamín en Gibeá. Sin embargo, el texto dice que él la envía a ella, a toda la tierra de Israel, es decir, todo su cuerpo cortado en 12 pedazos. Por lo tanto, debe ser un símbolo para que cualquiera que lo vea, lo que Israel, por lo tanto, debe ser un símbolo para que cualquiera que lo vea, que Israel, debe ser un símbolo para que cualquiera que lo vea note que Israel no es una entidad, sino que actúa como un cuerpo dividido. La audiencia original del libro de Jueces estaba muy consciente de cómo Saúl más tarde cortó bueyes en 12 partes con el fin de convocar a Israel para luchar contra los amonitas. El ataque al levita y a su concubina resulta en una guerra civil entre todo Israel y Benjamín. Reiteradas referencias a la unidad de Israel señalan un punto importante: los israelitas están unidos por primera vez en el libro de Jueces. Aunque su acción no es injusta, es triste que finalmente sean uno solo para castigar a uno de los suyos. Judá debe dirigir la batalla contra Benjamín, como lo había hecho contra los cananeos anteriormente. El levita era de Judá. Eso dice la Biblia. Era la Biblia. Versículo 24 y 25. Capítulo 21. Pero es Ese no, ese otro leí. Pero No, leímos ese, Levita. ahí dice. El 19. Pero entonces, una preguntita, pastor. Entonces, este levita en el 19 no es el mismo de acá de Caída. No, Ahí dice que era de la región, residía en la región de Efraín y tomó para sí una concubina de Belén de Judá. Último versículo. Los hijos de Israel se fueron entonces de allí, cada uno a su tribu y su familia. Y todos ellos salieron de allí para su heredad. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que parecía bien ante sus ojos. La esperanza de Israel se dirige ahora hacia un rey humano, piadoso, que refleje el reinado justo del Señor. Esta esperanza será cumplida temporalmente por David, pero alcanzará su cumplimiento eterno en el Hijo Supremo
de David, Jesucristo. Cristo. Jesús, el hijo de David. ¿Quién escribió Jueces? La verdad, yo no sé. Jueces. No sabemos. Jueces, autor. El nombre del autor no figura en el libro en ningún otro lugar de la Biblia. El escritor es anónimo. Es probable que el autor final haya recopilado varios episodios históricos y luego los haya unido en un solo documento histórico. Una recopilación de crónicas. Bueno, conclusión. Conclusión, vamos. ¿Qué aprende uno de Dios en los Jueces? ¿Qué me sirve a mí, a Isaías, en la vida, en mi vida como cristiano? ¿Qué me sirve a mí? ¿Para qué me sirve a mí leer los Jueces? Para ver que con el trabajo de Dios nada merece. Soy un desastre. Sí. Yo puedo tener el Espíritu de Dios, pero puedo tomar muchas malas decisiones. ¿Qué más? Pero que aún en medio de esas malas decisiones podemos clamar nuevamente el nombre de nuestro Padre de nuestro Padre. Y ahora en Cristo es el asunto mucho más bello. Lo cual no nos deberá impulsar a pecar, sino al contrario. Creo que dice Hebreo. Si cumple la ley de un ser todo el testigo de digno de muerte, ¿cuánto más el que confiare en la sangre Así es. de Cristo? Por eso digo que no nos debe llevar a pecar, sino todo lo contrario. Hacer todo lo que... ¿Qué más? Evelyn, ¿cómo pueden ver a Dios en los Jueces? Bueno, acuérdate algo que es creo que me quedó. Israel siempre ponía su confianza en un rey humano. Siempre necesitaban en su vida de Dios para el humano. Pues se llaman del culto. Sí, por eso uno como pastor y como líder siempre debe enseñar a la gente: no ponga su confianza en uno, mire para arriba siempre, porque ¿quién mejor rey que Dios siempre? Porque no somos en Jesús. De la victoria con su mano. Mi hermano Hugo, ¿cómo ve a Dios en Jueces? Nosotros, caramba, no sé qué a decir. ¿Cómo veo yo a Dios en el libro de los Jueces? A veces uno dice: Dios, no hay misericordia en Dios. Piensa uno en las cosas que pasan en el mundo de Dios. Pero si la hay, porque si tú te arrepientes y clamas, Él te oye. Él va a estar ahí contigo. Y permite que todas las cosas pasen para que nosotros entendamos de que dependemos totalmente de Él. Porque no hay otra salida. Pues el que se apartó, el que desobedeció, pues lo llevó al fracaso. Y no solo eso, eso se refleja en toda la Biblia. Digo yo, no sé. Hermana, cuéntanos algo de los Jueces.
Bueno, vemos ahí como el pueblo siempre se apartaba de los viejos y se romanos. Y Dios, de ver que se alejaban de él, lo entregaba en manos de sus enemigos. Pero cuando ellos clamaban a él siempre colocaba a alguien ahí para que les ayudara, un libertador que los ayudara siempre. Pero vemos ese Dios compasivo que a pesar de que nosotros siempre tratamos como de hacer lo malo, de apartarnos de él, él ama a su creación, la ama y siempre está ahí presto a escucharlo. Porque en esta progresión que hay, el pueblo venga, clama a Dios, Dios levanta un libertador y hay paz. En Sansón dice que jugó 20 años y no dice que hubo paz. Entonces, después de hay paz. Sansón no se sabe qué hay y después de Sansón hay una guerra terrible. Progresión. De decir, nos olvidamos de la ley, nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de quién somos nosotros, somos el pueblo santo de Dios. Y esto va en caída. Puedo ver que Dios es fiel a su palabra. Nosotros a veces pensamos que, Señor, yo que soy infiel, pero tú eres fiel, pero no es fiel a la cocina ni es fiel a su palabra. Pero también es un Dios de brazos extendidos, la mano esperando ese momento del arrepentimiento para actuar a favor de su pueblo. No, yo aprendí que a pesar de que uno está ahí, está pecando, pero Dios está ahí también ayudando a uno también A salir del pecado. a salir de esa casa. Ese versículo que dice más adelante, te hará entender y te enseñará el camino por el que debes andar. Yo creo que Israel no entendió y algunos se salvaron, porque el camino llegó a él. La historia de Israel como la radiografía prácticamente de la humanidad. De lo que está viviendo hoy en este momento. Históricamente lo que ha vivido el hombre, ¿verdad? Que no sé, debe ser la carne, lo que no nos permite tener como una relación estable, una relación duradera con el Señor, porque siempre hay como altibajos, pecamos, pedimos perdón, estamos felices por un rato y podemos está el Señor. Con su misericordia, llamándonos nuevamente a su paz. Normal. Lo que me llamó la atención fue con Sansón cuando el Espíritu de Dios, o sea, vino sobre él para poder libertar a su pueblo, o sea, para poder poder estar con, poder libertar ahí, o sea, mostrarse Dios, lo grande que es Él sobre no, para poderlo decir. Dios muestra lo grande que es. Estaba pensando también un poco en eso en la historia de Gedeón. Porque Gedeón le dice, todavía tienen mucha gente. Después ellos van a decir que ellos fueron los que ganaron la batalla. Y fueron 300 apenas. Y Dios ganó la batalla. Pero en ese momento eran 10.000 contra 130.000.
y eso de 300. de recién. No, ya después sí, decían. No, la primera vez cuando él lo reduce, él le vuelve y le dice, no, tiene mucha gente. Yo me imagino que ese no se asustó. Sí, lo hacen como que tengo mucha gente, pero estaba viendo poca gente que hay allá. Yo vi. La mujer es porque la gente me refiere de lo que sucede cuando nuestra vida está pasando y se acerca realmente la consecuencia que nos trae, los separamos con nuestra vida. Creo que también la palabra de Dios se cumple, no fue mal cuando Él coloca los mandamientos, si me honras, si no buscas de mí, no te va a pasar esto. No fue como que del paso, no que cumplió lo que nosotros. Bueno, pues aprendí de que Dios es un Dios de misericordia. Un Dios que a pesar de que, como los doctores de que a pesar de que ellos iban en alta privada, siempre que encomendaban a Él, Dios siempre les ponía como que ayudar. ¿Para qué me sirve a mí jueces? A mí hoy en día, para entender que Dios me llena de su espíritu con un propósito. Recuerda que cuando hablábamos de Josué, decíamos, la promesa es que Dios iba a estar con él, pero no para engrandecer, sino para que él sirviera a Dios y modelara servicio a Dios. El Espíritu de Dios está en mí para que yo sirva a otros, para que Dios haga su obra. Una pregunta, ¿pudiera estar la unción de Dios en una persona que no es de Dios? La unción de Dios. La unción desligando la del Espíritu de Dios. No, o sea, fíjate que el Espíritu estaba sobre Sansón y en Sansón, pero Sansón estaba todo perdido. Y también vemos que el poder de ellos era el poder de Dios, no era el poder de ellos, la verdad era la unción. Y no porque realmente tuvieran una relación con Dios ni nada. O sea, porque el Señor, estoy pensando cuando el Señor dice, apartado de mí el cedor de maldad nunca lo conocido. Señor, en tu nombre yo fuera de monte y hicimos. Y lo hicieron. Y lo hicieron, o sea. Porque el Señor no lo había conocido. Exacto. Bueno, Y también es el caso del ciego, y impío, dice el Señor. Sí, lo sabemos que sí, no de Dios para dónde, pero era el impío de Dios. Un aprendizaje más. Pero también hay que tener cuidado con esa gente. Tener mucho cuidado con la gente que tiene algo de Dios, pero no es de Dios. Oramos. Tarea, no hay tarea. Léanse Ruth 3 veces. Sí, es una. Y alcanza para entender 3 veces. Es una historia cortica que tiene sus cositas interesantes. Y traigan preguntas de esa lectura. Padre, te doy gracias en esta noche porque tú eres misericordioso, clemente y compasivo. Te alabo, Señor, porque tú nos has guardado de tantas cosas malas, tanto que merecemos, Señor, pero tú nos has guardado. Tú has tenido misericordia y te alabamos. Sigue ayudándonos, Señor, a vivir en esta tierra, no como otros, no como los que viven alejados de tu verdad, los que viven en oscuridad, Señor. Ayúdanos a vivir como hijos tuyos, Señor. Que a medida que vivamos en esta tierra podamos dejar tu nombre en alto. Señor, que el enemigo no tenga cabida en nuestra mente, en nuestros corazones, sino que podamos caminar con seguridad, con verdad, con integridad, para alabanza y gloria de tu nombre.
Gracias te damos, Señor, por este libro de los jueces que nos enseña tantas cosas. Ayúdanos, Señor, a atesorar en nuestros corazones tu palabra y sobre todo ayúdanos a ser obedientes a ti. Guárdanos, Señor, ahora que vamos a nuestras casas y glorifícate en nuestras vidas, entre tanto que obedecemos, Señor, tu palabra, entre tanto que te obedecemos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.